Muy bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte del tema de los contingentes arancelarios de importación. Tenemos entonces aquí, ya vimos qué son los contingentes, cómo se calcula un contingente, cuánto es el impuesto que se paga dentro de los contingentes, qué requisitos se necesitan. Por ejemplo, tenemos certificado de importación de contingente. Muy bien. Hablaba de que Honduras no tenía contingentes de importación para todos los países, sino que únicamente para aquellos con los que tenemos tratado de libre comercio, y ni siquiera es con todos los que tenemos tratado de libre comercio, sino que solo son algunos. Y sobre eso es lo que va a la tarea acumulativa del tema de los contingentes. Ustedes van a investigar, yo les voy a decir cuáles son los tratados que van a buscar y ustedes van a elaborar las tablitas en los cuadritos detallando cuáles son los productos, cuánto es la cantidad que está habilitada para esos productos. Vamos a continuar entonces con el tema tipos de contingentes que maneja Honduras. Entonces, el primero del que hemos estado hablando actualmente son los contingentes de importación y exportación negociados en los tratados de libre comercio vigentes de Honduras. Entonces, tenemos contingentes de importación en algunos tratados y también tenemos de exportación, o sea, productos que nosotros enviamos bajo esta modalidad para otro país, donde estos productos van a gozar de los mismos beneficios como los que importamos. Los productos también gozan de esos beneficios a ese país donde estamos exportándolos. La siguiente modalidad es el contingente bajo el mecanismo de los convenios de compraventa de maíz y arroz. Estos son acuerdos establecidos entre los importadores y los productores. ¿Por qué? Porque nuestros productores son los que siembran y cosechan estos productos de maíz y arroz, dice aquí. Y estos necesitan vendérselo a alguien. Entonces, no solamente se dedican a venderlo a los mercados, porque también están los supermercados, pero los supermercados también son importadores. Entonces, existe un convenio donde todos los años se sientan los productores con los importadores para poder negociar precios, para poder negociar las cantidades, para negociar la calidad, para negociar las fechas en que van a cosecharse y van a distribuirse los contingentes. Entonces, son una cadena. Los importadores no pueden dedicarse a importar a lo loco maíz y arroz bajo esta modalidad, ni siquiera con los contingentes, porque solo es una cantidad específica. Recordemos, un contingente es una cantidad específica. Entonces los importadores están también amarrados a esta regla donde pueden importar solamente una cantidad. ¿Por qué? Existe este convenio donde obliga a los importadores a comprarle la producción a nuestros productores. Y esa obligación de comprar les da también el derecho a poder importar después. Pero van a importar lo que se necesita para terminar de abastecer el mercado, que ya lo hablamos. Entonces son acuerdos establecidos entre los importadores y los productores, donde los primeros, o sea, los importadores, firman la promesa a los segundos, los productores, de comprar toda la producción de maíz y de arroz a precios negociados y calidad, antes de que el gobierno les autorice importaciones adicionales para abastecer el mercado. Así de sencillo. Entonces, están obligados los importadores primero a comprar la producción nacional para que después se les dé el permiso y los beneficios de poder importarlo. Entonces, este es un convenio de maíz y arroz. Existen también convenios de otros tipos, de carne de cerdo, de productos lácteos, que se aperturan contingentes, pero únicamente cuando existen desabastecimientos. En este caso de maíz y arroz es un acuerdo, un convenio permanente, donde se sientan todos los años. Los demás productos que les mencioné, por ejemplo, carne de cerdo, productos lácteos o cualquier otro producto, o hablemos también de los frijoles, que son un producto sensible, o cualquier otro producto de consumo nacional, se hace a través de este tercer mecanismo que vamos a hablar, que es el contingente por desabastecimiento. Cuando no existe suficiente producción de esos productos a nivel nacional,
porque hubo alguna emergencia, hubo un desastre, hubo sequías, hubo inundaciones, hubo quema, etcétera. Entonces eso genera emergencia y genera un desabastecimiento. Entonces el gobierno tiene la obligación de ver cómo mantener el mercado abastecido para evitar acaparamiento y alza de los precios. Entonces leamos. Se autorizan las importaciones de este tipo de contingentes cuando se prevé un desabastecimiento en el mercado interno, aun cuando se hayan realizado importaciones. ¿Qué significa? Si existe un problema con la producción nacional, aunque importemos todo el 100% de los demás contingentes que tenemos arriba, de convenios y de los tratados, va a haber siempre un desabastecimiento. Entonces, se han realizado importaciones de productos bajo los tratados y los convenios de maíz y arroz o de cualquier otro producto de necesidad nacional. El objetivo es evitar el desabastecimiento, acaparamiento y alza de los precios al consumidor final. Entonces han habido contingentes por desabastecimiento de diferentes productos, ¿verdad? Aquí en el país han habido hasta de naranjas, porque allá en el norte, allá en el departamento de Colón, tenemos una producción, pues no tan grande, pero sí significativa para las empresas que se dedican a la producción de jugos, ¿verdad? Ya las conocemos, las dos fuertes. Y resulta que llegó una plaga y la plaga parece que arrasó con toda la plantación de naranjas. Entonces estas dos empresas de producción de jugos de naranja no tenían materia prima para poder trabajar. Solicitaron ayuda al gobierno para abrir un contingente donde ellos pudieran importar jugo de naranja congelado para que sus plantas productoras no se detuvieran. ¿Qué pasa si esas plantas productoras se detenían porque no tenían materia prima para hacer jugos? Primero, iban a subir los precios de los jugos. Aquí a nosotros, a los consumidores finales. Segundo, iban a despedir personal. Posiblemente se podrían cerrar las plantas productoras y el gobierno no puede permitir eso porque entonces genera más desempleo. Por eso es necesario aperturar estos contingentes para evitar ese tipo de descalabros. El formato de los certificados de los contingentes de convenio por desabastecimiento son los mismos formatos que se utilizan para los contingentes por desabastecimiento, ¿verdad? Entonces el mismo formato que ya vimos en el video anterior, que ustedes tienen el material, este mismo formato. Lo único es que en el encabezado se le pone que son contingentes bajo convenios o contingentes por desabastecimiento para llevar un mejor control en las estadísticas de las importaciones. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los contingentes? Hablemos de las ventajas. Las ventajas es no aplicar aranceles de importación, genera reducción en el precio del producto al consumidor final, y aquí sí tiene un poco de razón. Y es de los pocos productos que yo puedo notar, que también trabajé en ellos y también consumo en la casa estos productos. Los precios que se encuentran de algunos de estos productos son muy accesibles. Por ejemplo, una libra de arroz está entre 10 o 12 lempiras. Creo que es un precio razonable, ¿verdad? Pagar 12 lempiras por una libra de arroz, en algunos lugares 10. En los mercados posiblemente, en los supermercados los podemos encontrar un poquito más caros, ¿verdad? Por toda la cuestión de los intermediarios, pero en los mercados podríamos encontrar una libra de arroz hasta por 10 lempiras, entonces me parece que es un precio razonable y ahí se ve reflejado el beneficio de no pagar aranceles. Se garantiza el abastecimiento del mercado, excelente, y hablamos por qué, porque no puede haber desabastecimiento, no puede haber acaparamiento y no puede haber alza de precios. Se protege la producción nacional, ¿verdad? Porque solo se permite importar una cantidad específica de un producto, por lo tanto nuestros productores están protegidos, al menos por un determinado periodo de tiempo, que hablamos que podría ser hasta por 25 años, dependiendo cómo se ha negociado en cada tratado. Y cuando se cumple la cuota que se importa, entonces empiezan a pagar aranceles las empresas, entonces nuestros productores están doblemente protegidos. Debido a la competencia externa, los productores nacionales tienen la oportunidad de producir más y a mejores precios y de calidad. Entonces, todo este periodo de tiempo que están los contingentes activos para un producto en el marco de un tratado, se le da la oportunidad a nuestros productores entonces de que se dediquen a producir más, se dediquen a producir a mejores precios, utilizando mejores tecnologías, mejores insumos nuevos, más baratos, donde sea que los consigan, y a una mejor calidad, porque si existe una diferencia en calidad entre lo que se importa con lo que se produce nacionalmente. Y esto se lo digo porque yo he estado en las mesas donde se negocian estos productores nacionales con los importadores
en los mecanismos de convenios. Y los importadores se quejan mucho de la calidad del producto nacional con el importado, ¿verdad? Y por eso se hacen esas mesas de negociaciones todos los años para negociar estas cuestiones. Entonces, nuestros productores tienen esa ventaja que están protegidos y tienen que mejorar, pero lo que no han sabido aprovechar esta ventaja y se han estancado, y algunos de hecho ya hasta ya ni siquiera producen eso, sino que se han dedicado a producir otras cosas. Entonces, la competencia externa, cuando ya no existan los contingentes, porque van a llegar un momento que no van a existir, recordemos que un tratado de libre comercio busca, el primer objetivo es liberalizar la totalidad del mercado, y los contingentes son un tipo de obstáculo, un obstáculo necesario, pero al final de cuentas un obstáculo para que haya libre comercio, un comercio totalmente liberalizado. Dan oportunidad a los productores nacionales de aumentar su ritmo de trabajo generando más empleo. En un país ideal donde los productores se dedicaran a producir más, como les mencionábamos anteriormente, entonces significa que si yo compro más tierras, ¿verdad? Si yo ocupo más tierras para poder producir más, necesito más empleados para poder cosechar y más maquinaria que empleados podrían manejar para poder cosechar mejor, ¿verdad? Eso genera entonces más empleo. Y esas son las ventajas, ¿verdad? En un país donde se saben utilizar. ¿Cuáles son las desventajas de los contingentes? Bueno, que existe un gran sacrificio fiscal por la exoneración del arancel. Como son grandes cantidades de productos que se mete dentro de este mecanismo, esos productos entonces no pagan arancel y significa que el Estado deja de percibir esos impuestos que perfectamente los puede utilizar en un país ideal para salud, educación, seguridad, proyectos sociales adecuados, ¿verdad? Etcétera, en un mundo donde no hubiera, en un país donde no hubiera corrupción. Frenan la competencia de mercados. ¿Qué significa? Esto es como cuando una mamá y un papá sobreprotegen mucho a un hijo. Ese hijo entonces cuando se enfrente a la vida y al mundo real no va a poder defenderse. Lo mismo pasa con nuestros productores. Si los protegemos tanto tiempo con tantos mecanismos como contingentes y aranceles, cuando ya se les toque enfrentar la competencia externa va a ser un golpe duro, porque no van a saber cómo competir, porque no se dedicaron a mejorarse de lo que va a pasar y ya está pasando en Honduras, ¿verdad? Porque no van a saber competir con un producto de mejor calidad y a mejores precios que se importa. Se produce una desviación de la demanda de bienes de productos nacionales hacia productos importados, claro, porque si usted compra una libra de arroz en el supermercado, ahora ya están rotulados qué producto es nacional y qué producto es importado. Entonces viene usted, compra una libra de cada uno, lo cocina, y cuando ya lo cocina usted va a ver que el producto importado posiblemente no se le hace masoso y el producto nacional sí. Entonces puede ser que usted después decida comprar mejor el importado porque le sale mejor, le queda mejor, no se le pone masoso, no se le pone, qué sé yo, seco, etcétera, no sé. Que el nacional que usted ya sabe que se le va a poner masoso, ¿verdad? Además juega algo importante ahí, saber cocinar, pero este es un simple ejemplo. Amenaza de causar daño a la rama de producción nacional al momento de su liberalización. Ya lo mencioné, los contingentes tienen un límite de tiempo. Cuando ya no exista, entonces nuestros productores se van a ver dañados porque ya los importadores van a poder importar libremente sin pagar aranceles y sin estar amarrados a una cuota. Van a importar la cantidad que quieran sin pagar aranceles. Entonces, obviamente nuestros productores nacionales van a sufrir. El exceso en la cantidad de un producto que se debe importar puede generar que la oferta de ese producto se caiga, provocando que la alta demanda dispare el precio de alza. Y existe entonces, la Secretaría de Desarrollo Económico ha establecido ciertos ejemplos y procedimientos para asignar los contingentes de importación, ¿verdad? Para que ustedes lo estudien, yo se los coloqué acá, puede ser que haya cambiado alguna cuestión. Recordemos que estamos en tiempos de facilitación de comercio, ¿verdad? Por el acuerdo de facilitación de comercio, lo que dice que los procedimientos tienen que ser un poco más simplificados, ¿verdad? Recordemos, facilitar el comercio no es eliminar requisitos, como los certificados de contingente. Son un requisito para importar, pero para facilitar el comercio no significa que los vamos a eliminar. Vamos a facilitar la manera en que los usuarios, en el caso de los importadores, puedan obtenerlo de una manera más fácil, tal vez de manera electrónica, donde el pago que se hace se haga también de manera electrónica en el banco,
y se les asigna un certificado con un papel de seguridad específico de manera electrónica, y entonces se les asigna de una manera más rápida. Eso es facilitar el comercio, no eliminar requisitos. Entonces hay un procedimiento establecido, ustedes lo pueden utilizar, para el beneficio propio en las agencias aduaneras donde trabajen, ustedes pueden solicitarlo a través de un abogado. Se publica cuánto se va a aperturar de un contingente, un total global, un aviso, un acuerdo. Se hace la publicación en los periódicos y en la Gaceta. Los interesados en solicitar una cuota presentan una solicitud en la Secretaría General de la Secretaría de Desarrollo Económico. Esos expedientes la Secretaría General los remite a la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial, quien se encarga entonces de la verificación técnica de la información. Si hay requisitos incompletos, se devuelven a la Secretaría General para que ésta requiera a los abogados que se encargaron de presentar las solicitudes a que presenten los documentos que les hacen falta. Les da un periodo de tiempo específico, y si no cumplen, pues las solicitudes quedan denegadas, pero si sí cumplen, siguen con el procedimiento, devuelven las solicitudes a la Dirección General de Integración Económica, y una vez que se termine el periodo de presentación de solicitudes de revisión de información, porque existe un periodo determinado de tiempo para esto, entre todas las empresas que cumplieron con los requisitos se asigna la cuota. Se asigna en partes iguales, y se emite una resolución y se emite un certificado firmado por los encargados y las autoridades de la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial. Pueden ser muchas empresas las que soliciten y que logren cumplir con todos los requisitos. Se hace una resolución que se publica y se manda a todas las instituciones encargadas, y se emite el certificado para cada empresa. ¿A quiénes se emite la resolución? A la Administración Aduanera de Honduras, a aduanas, porque por medio de la aduana es que se van a importar, entonces ellos son los que llevan el control de esas importaciones. Al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, porque todas son empresas que están aglutinadas a este consejo. Y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, porque son los encargados también de velar por todos los temas agrícolas del país. Se publica en la Gaceta la resolución, y se entrega el certificado a las empresas importadoras. En este caso se entrega a los abogados. Los contingentes, el trámite se realiza a través de un apoderado legal, que en este caso son abogados, y a ellos mismos es que se les entrega. Aquí vemos entonces un ejemplo, yo los voy a invitar a que lo lean, de una asignación de contingentes. Esto sería todo. Lean este ejemplo, por favor, de asignación de un contingente. Analícenlo. Si tienen alguna consulta, pues lo pueden hacer siempre por medio del aula virtual a través del foro de consultas académicas. Hasta aquí el tema de los contingentes arancelarios.